en South Miami por medio de cada uno de ustedes. Y tal como lo indicaba nuestro hermano Darwin, tengo la bendición de servir como catalizador de plantación de iglesias con Send Network para nuestro estado de la Florida, pero además de eso también tengo la gracia dada por Dios de servir como pastor a la Iglesia Bíblica Vida Real en Pembroke Pines, Florida. Así es que tanto para mí como para mi esposa Diana y nuestra hija Charlotte, que seguramente ya la escucharon por allá atrás, es un gozo estar aquí en esta noche compartiendo con ustedes. No tomamos a la ligera esta oportunidad que Dios nos da, ni la invitación que nos han extendido. Así es que es un gozo y un gran privilegio. Y trajimos algunos obsequios que compartir con ustedes. ¿Cuántos en este salón hablan inglés? ¿Pueden alzar su mano bien en alto? Ok, perfecto. Pueden bajarle. En un momento les voy a pedir que las vuelvan a alzar porque trajimos una copia de un libro titulado Praying the Bible. En español es Orando la Biblia. El autor es Donald Whitney. Tuve el gran privilegio de ser instruido por él en el seminario Southern, tomando la clase Disciplinas Espirituales Personales. Así es que esa es una especialidad de él, las disciplinas espirituales. Y si todavía no han tenido la oportunidad de leer este libro, les animo a que consideren hacerlo. Será de mucho enriquecimiento y edificación para sus vidas. Así es que todos los que hablan inglés, quizás hoy al salir, no olviden de llevarse su copia. Y recuerden, los que no, está disponible también en español. El título en castellano es Orando la Biblia. Así es que se los recomiendo. Antes de abrir en una porción de la palabra de Dios, quisiera invitarlos a que inclinen sus rostros conmigo y me acompañen una vez más al Padre en oración. Señor, gracias te damos por esta noche. Gracias, Padre, porque tu pueblo, Señor, está reunido en este lugar para poder alabar, para poder proclamar y cantar, Señor, de tus maravillas. Gracias, Señor, porque nos has sacado de las tinieblas y nos has traído, Señor, a tu reino de luz admirable. Gracias por tu gracia, tu amor, tu misericordia, que lo ha hecho posible, oh Señor. Así es que, Padre, ahora te pido que bendigas este tiempo, que tu Espíritu Santo hable a través de los labios de tu siervo y que tu iglesia en este lugar pueda ser edificada por el poder de tu palabra. Y es en Cristo Jesús que oramos. Amén y amén. Si tienen sus Biblias, los invito a que las abran conmigo en Juan capítulo 20. Vamos a comenzar en esta noche solamente leyendo un versículo, y es en el versículo 21. Cristo Jesús ya para este momento ha padecido en la cruz, ya ha estado sepultado 3 días, ya ha resucitado, y lo que estamos a punto de leer es una de las ocasiones en las cuales se le aparece a sus discípulos. Él está a punto de ascender. Y en Juan capítulo 20, versículo 21, esto es lo que Jesús le dice a los discípulos después de que se aparece en medio de ellos. Paz a vosotros, dice Juan 20, 21. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Vamos a detenernos allí. Cuando nosotros pensamos en los atributos de Dios, o lo que algunos conocen como las perfecciones de Dios, por lo general pensamos en aquellos aspectos de Dios como su santidad, como su justicia, como su amor, su misericordia, su omnipotencia, etc. Generalmente esto es lo que nosotros pensamos cuando consideramos lo que son los atributos de Dios o las perfecciones de Dios. Pero raras veces cuando nosotros estamos pensando en la naturaleza de Dios, pensamos en Él como un Dios misionero. Un Dios que ha venido, un Dios que nos llama y nos invita a que participemos en su misión y así nos envía con las buenas nuevas del Evangelio. Así es que por esa razón en esta noche solo hay una sola idea que yo quisiera que se llevaran a casa y que meditaran quizás antes de ir a la cama, y es la siguiente: Dios es un Dios misionero que entra en contextos humanos y envía a los suyos para que participen en su misión, incluyéndote a ti. Voy a volverlo a repetir. Dios es un Dios misionero
que entra en contextos humanos y envía a los suyos para que participen en su misión, incluyéndote a ti. ¿Por qué se está plantando Miami City Church? Porque Dios, de su naturaleza misionera, ha entrado en este contexto humano y los ha escogido a cada uno de ustedes para que participen en su misión y así continuar ejecutando su plan de redención. Yo no sé ustedes, pero cuando yo pienso en ese gran privilegio y en esa gracia que nos ha sido concedida, yo no puedo hacer otra cosa más que responder en adoración y en gratitud a Dios. Porque fácilmente Él pudo haber escogido a otro o a otra, pero le plació incluirnos a cada uno de nosotros. Así es que qué gran bendición y qué gran privilegio el que Él nos concede. Pero ¿dónde vemos eso en las Escrituras? ¿Dónde nosotros aprendemos acerca de Dios como siendo un Dios misionero? Para poder empezar a verlo en la palabra de Dios, y el tiempo no nos alcanza para ir a través de toda la Escritura, pero quisiera solo mostrarles algunos pasajes en donde conocemos a Dios de esta manera. Y vamos a remontarnos al libro de los orígenes, el libro de Génesis. Quizás ustedes recordarán, en Génesis capítulo 1 se narra la creación en 6 días, al 7º día Dios descansa. Luego en el capítulo 2 el lente hace un enfoque más cercano en lo que fue la creación de Adán y de Eva. Y luego llegamos finalmente al capítulo 3, donde conocemos nosotros lo que es la caída de la humanidad, o la caída, la desobediencia del hombre. Ahora, recordarán que después de que la serpiente tienta a Eva, Eva toma del fruto, le da a Adán come del fruto, e inmediatamente ellos se dan cuenta que estaban desnudos, inmediatamente ellos se esconden, inmediatamente aquel estado de inocencia pasa a ser un estado de conciencia, aquel estado en el cual ellos eran sin pecado, ahora son culpables por su pecado. Antes vivían sin temor, en una relación perfecta e íntima con Dios. Ahora se esconden de su presencia. ¿Por qué? Porque el pecado ha entrado en el mundo y particularmente en el corazón de Adán y de Eva. Ahora, Dios, al ver tal condición y al ver tan acción de Adán y Eva, fácilmente Dios pudo haber dicho, bueno, esas son las consecuencias de sus acciones. Ahora ustedes morirán tal como les dije y punto. Ese pudo haber sido Dios, pero no es eso lo que Dios hace. Sino que Dios viene a donde ellos están y los encuentra en medio de su condición ahora caída. Miren lo que dice el capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Vamos a detenernos allí. Dios desciende al jardín en busca de Adán y de Eva y les pregunta, ¿dónde estás tú? Ahora, ¿pensamos nosotros que acaso un Dios omnisciente, es decir, un Dios que todo lo sabe, no tenía conocimiento acerca de dónde se encontraban Adán y Eva escondidos? Me llama la atención el comentario de Galen Van Reenen. Él fue un misionero y también profesor de misiones en un seminario en Texas, comentando acerca de lo que Dios hace acá en Génesis 3, versículo 9, dice Galen: Dios, sin embargo, no estaba pidiendo su ubicación, sabía dónde estaban, los estaba llamando para renovar su relación con Él. Y esa reconciliación se haría efectiva a través de la fe en uno que Dios enviaría, nacido de mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente, como lo vemos más adelante en el versículo 15. Así es que desde ese momento, cuando Dios desciende y se encuentra con Adán y Eva y les pregunta, ¿dónde estás tú?, el resto de la historia de la redención hasta el día de hoy se trata acerca de ese Dios que es santo, 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 justo, pero lleno de amor y misericordia, que ha venido sabiendo que nosotros no podemos ir a Él, donde nosotros estamos, y nos pregunta, ¿dónde estás tú? No en base a nuestra ubicación geográfica, sino en base a dónde estamos nosotros en nuestra relación con Él. Y lo que Él está procurando es reconciliarnos nuevamente con Él. Así es que desde el principio, en el libro de Génesis, nosotros vemos esta naturaleza de Dios, que es una naturaleza en la cual Él va a donde nosotros nos encontramos en necesidad de salvación. Así es que mientras llegara, regresando nuevamente a Génesis 3, mientras llegara el cumplimiento de la promesa,
hecha en Génesis 3:15 acerca de aquel que nacería de mujer y aplastaría de una vez y para siempre la cabeza de la serpiente, Dios continuaría a lo largo de todo el Antiguo Testamento llamando y enviando a hombres y mujeres a participar en su misión de redención. Y nuevamente, no tengo tiempo para ir a través de cada uno de esos ejemplos, pero solamente quisiera mencionarle algunos de ellos. Si nosotros adelantamos a Génesis capítulo 12, encontramos la historia de un hombre que ustedes conocen muy bien, Abraham. Y esto es lo que nos dice la Escritura en Génesis capítulo 12, versículos 1 hasta la primera parte del versículo 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, y quiero que noten algunos verbos en particular acá. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios está invitando a este hombre que vaya a un lugar. Él está enviando a un lugar en particular. Luego le dice, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti, es decir, en tu simiente. ¿Recuerdan Génesis 3:15? Bendeciré a los que te bendijeren y los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice la palabra de Dios que se fue Abraham tal como Jehová le dijo. Nuevamente, este Dios que viene, se encuentra con Abraham, lo invita a que sea parte o partícipe de su plan de redención y lo envía a un lugar que él le mostraría. Si nosotros adelantamos al libro de Éxodo, lo mismo encontramos en la vida de Moisés. Después de pasar 40 años en Madián, dice la palabra de Dios, Éxodo 3, 9 al 10, y no tienes que ir ahí conmigo, pero puedes anotarlo si estás tomando notas. Dice la palabra de Dios que mientras Moisés estaba atendiendo al rebaño de su suegro, Dios se le apareció a él por medio de una zarza que, aunque ardía, no consumía aquel arbusto. Y desde aquella zarza Dios le habla a Moisés y le dice, el clamor, versículo 9 del capítulo 3, pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, nuevamente, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Así es que vemos nosotros que fue Dios haciendo lo mismo, no solamente con Abraham, sino que lo vemos nuevamente con Moisés. Y una vez el pueblo de Israel sale de la esclavitud en Egipto y llegan al desierto y se convierten en la nación, en el pueblo de Dios, ellos iban a tener una responsabilidad delante de Dios y para con los hombres. En Éxodo capítulo 19, versículos 4 hasta la primera parte del versículo 6 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El pueblo de Israel tenía una misión y era representar a Dios ante los pueblos a donde ellos estarían plantados. Todos los que vieran al pueblo de Israel inmediatamente tenían que dar la gloria al único que lo merece, y ese es el Dios único y verdadero, el Dios de Israel. Esa era la misión del pueblo de Israel. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 49 versículo 6 dice, también te di por luz a las naciones, hablando acerca de Israel, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios invitando a un pueblo por gracia, tal como lo destaca el apóstol Pablo en Romanos, por gracia, para poder ser partícipes de su plan de redención. Lo mismo podemos decir de los profetas. Isaías, conocen aquella visión que Isaías tiene en Isaías 6 del trono de Dios. Isaías responde, muerto soy porque soy parte de un pueblo de labios inmundos, mis labios son inmundos. ¿Por qué? Porque he visto la gloria de Dios. Dios pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Nuevamente, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Y entonces responde Isaías, heme aquí, envíame a mí. Lo mismo vemos nosotros más adelante con Jeremías y así sucesivamente a través de todo el Antiguo Testamento hasta llegar a Jesucristo. El centro, el pináculo y el mensaje mismo, las buenas nuevas, a quien todo el Antiguo Testamento apuntaba. Cuando Jesús finalmente es enviado por el Padre, recordarán aquella
ocasión en la cual en Lucas 4, 16 al 21 se nos narra lo siguiente: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y noten nuevamente los verbos: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Después de que Jesús muere en la cruz, resucita y es alzado a la diestra del Padre, tal como lo había prometido, envía al Espíritu Santo. Y esto es lo que ocurre en Hechos capítulo 1:8. Antes de ascender le dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es que desde el principio hasta el día de hoy, Dios ha estado ejecutando un plan de redención como un reflejo de su naturaleza misionera. Y lo que Él hace en su gracia y misericordia es invitar a hombres y mujeres redimidos y redimidas por la sangre de Cristo Jesús a participar en esa gran misión de salvación y redención. Eso es lo que hace Dios. ¿Por qué Dios en su voluntad ha decidido plantar a Miami City Church en South Miami? Porque el clamor de esta comunidad que perece sin la esperanza del evangelio, que está sufriendo a causa de los resultados y las consecuencias del pecado, ha llegado hasta el corazón de Dios, y en su misericordia Él ha tenido a bien descender acá, llamarlos a cada uno de ustedes para que sean sus instrumentos de gracia en la vida de cada una de estas familias en esta comunidad. Eso es algo hermoso que no debemos tomar a la ligera. Por lo tanto, quisiera cerrar con 5 implicaciones que tiene para nosotros el que Dios sea un Dios misionero, que desciende a contextos humanos, nos invita a participar en su misión, incluyéndonos a cada uno de los que estamos en este lugar. 5 implicaciones. La primera de ellas es que por cuanto la misión es la misión de Dios, la misión no puede ser ignorada por la iglesia. Por cuanto la misión no es suya ni mía. La misión no es de Darwin ni de Lianet, no es de Winston, no es de ninguno de los que estamos en este lugar. Es la misión de Dios. Y por cuanto es la misión de Dios, porque es de Él, no puede ser abortada. Muchas misiones, militarmente hablando y de otra índole, cuando hay dificultad, cuando hay riesgo, cuando hay oposición, cuando no es prudente ejecutarlas, se pueden abortar. Pero esta misión es una que no puede ser abortada. Y esa es la primera implicación. La segunda de ellas es que por cuanto es Dios el que llama y envía, podemos tener la certeza que Dios equipa a cada uno de nosotros para la tarea. Cada uno de nosotros en este lugar, que somos habitados por el Espíritu Santo de Dios, podemos tener la confianza en saber que no se trata de mi inteligencia, no se trata de mis habilidades, no se trata de mi sabiduría humana, se trata de aquel que me llamó y me envió y por tanto se ocupará de equiparme con todo lo que yo necesito para la tarea. Por esa razón, si los mensajeros de Dios se sienten temerosos o inadecuados, deben recordar el poder de Dios para empoderar y moldear a las personas a su imagen. Cada vez que usted esté sintiéndose inadecuado, cada vez que usted esté sintiéndose débil en la carne, cada vez que usted esté sintiéndose como que yo no fui diseñado para esto, recuerde, no se trata de usted, porque en esa debilidad suya es cuando, si descansamos en el poder de Dios, que su gloria y su poder se manifiesta con mayor fulgor. Así es que la segunda implicación es que Dios equipa a las personas para la tarea. En tercer lugar, por cuanto la misión es ¿de quién? De Dios. No es suya ni mía.
Por cuanto la misión es de Dios, la misión existe solo para la gloria de Dios. No existe para la gloria de un hombre, no existe para la gloria de una mujer, no existe para que plataformas sean construidas, fama sea extendida, popularidad sea adquirida. De hecho, que si somos fieles en la misión, no seremos populares ante el mundo. Así es que si la misión es de Dios, existe única y exclusivamente para la gloria de Dios. Jesús dice en Juan capítulo 7, versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿La gloria de quién buscas en esta noche? Si estás participando en la misión de Dios, solo hay un nombre que debe ser recordado, y es el nombre de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Con humildad. Y después procede a darnos el ejemplo por excelencia, el epítome de la humildad, Cristo Jesús. Así es que la tercera implicación del hecho de que Dios es un Dios misionero, que entra en contextos humanos y por su gracia nos escoge a cada uno de nosotros, nos invita a participar en su plan de redención y nos envía, es que la misión existe solo para la gloria de Dios. La cuarta implicación es que la misión implica sacrificio. La misión implica sacrificio. Cristo no ha prometido que aquellos que participamos en su misión vamos a vivir la vida más cómoda necesariamente. Vamos a disfrutar de los placeres de este mundo necesariamente. De hecho, que quienes tal predican, no predican la verdad. Así es que la misión de Dios y participar en ella implica sacrificios. Pero yo quiero que me escuchen bien en esta noche. Si hay algo que se van a llevar a casa en esta noche, que sea lo siguiente. Es verdad, la misión de Dios implica sacrificio. Pero recuerden, la misión de Dios es algo por lo que vale la pena vivir y es algo por lo que vale la pena morir. La misión de Dios es algo por lo que vale la pena vivir y es algo por lo que vale la pena vivir. Recuerden, Jesús nunca prometió que sería fácil, pero sí prometió que valdría la pena. Así es que debemos estar conscientes de ello. Y por último, la quinta implicación. Por cuanto la misión no es suya y mía. Las misiones humanas en ocasiones fracasan. La historia de la humanidad puede contar una y otra ocasión en la cual misiones han fracasado. Porque quienes las planifican, quienes las ejecutan, son hombres y mujeres imperfectos como ustedes y como yo. Así es que las misiones humanas fracasan. Pero esta misión de la que estamos hablando en esta noche, por cuanto no es humana por naturaleza, por cuanto es una misión divina, y recuerden, es la misión de un ser que es omnisciente, todo lo sabe, todas las posibilidades, las que son reales y las potenciales, está en todo lugar, en todo tiempo, a través del tiempo. Es un Dios que tiene el poder para hacer todo lo que le plazca, soberano. Por cuanto la misión es de un Dios así, la quinta implicación de que la misión sea suya es que ésta tendrá éxito. La misión de Dios tendrá éxito. Últimamente, el libro de Apocalipsis, cuando nosotros cerramos hacia el final de esta, la revelación de Dios para nosotros, nos recuerda que el final, la misión, el éxito de ella está garantizado. Así es que quisiera en esta noche orar con ustedes. Pero antes de orar, quisiera que prestaran atención a la siguiente ilustración. La voy a leer para efecto de precisión. La leí hace algunos años atrás y para siempre no solamente impactó mi vida, sino cambió la trayectoria de mi vida. Y es mi oración que, si es del Señor,
pueda producir el mismo efecto en la vida de cada uno de ustedes. Es una ilustración que leí del mismo misionero de quien cité hace algunos minutos atrás, Galen Van Riemen. Y esto es lo que este misionero en África, en uno de sus libros de texto acerca de las misiones, escribe acerca de el creyente y las diferentes clases de creyente que encontramos en las iglesias. Él utiliza la ilustración de las orugas, las pupas y las mariposas. ¿Cuántos recuerdan el desarrollo de una mariposa quizás de cuando estaban en la escuela? ¿Pueden alzar su mano? Pueden bajarla. Quizás algunos de nosotros, los recuerdos de la escuela no son los mejores. Pero recordarán quizás eso. Y miren lo que él dice: las orugas, nacidas de huevos de mariposa, consumen grandes cantidades de hojas y frutos. Su tarea es comer y crecer, consumir y expandirse, mudando su piel varias veces a medida que crecen lo suficiente como para pasar más allá de la etapa de desarrollo de la larva. Por otro lado, cuando las orugas alcanzan el crecimiento completo, se convierten en pupas al adherirse a objetos sólidos y cubrirse de crisálidas, conchas parecidas a capullos que las protegen durante esta transformación. Las pupas no comen y son casi completamente inactivas. Aunque parezca que no pasa nada, en su interior se está produciendo una gran metamorfosis. Dentro de las crisálidas, las orugas se están convirtiendo en mariposas. Este periodo de devenir cambia tanto la apariencia como la tarea. Las criaturas poco atractivas y ensimismadas se vuelven hermosas y generosas. Como estas mariposas se nutren del néctar, transportan el polen de flor en flor, lo que les permite producir frutos y semillas. Desde orugas consumidoras a mariposas portadoras de polen. ¡Qué transformación tan increíble! Ahora, ¿qué analogía podemos obtener de las orugas, las pupas y las mariposas en relación a la vida de cada uno de nosotros como discípulos de Cristo? Escribe: los cristianos oruga son por naturaleza consumidores, ensimismados y preocupados por sí mismos. Nuevamente, tal como leímos acerca de las orugas, su tarea es comer y crecer, consumir y expandirse. Por otro lado, los cristianos pupa están en un estado de transición, una transformación para llegar a ser más como Dios. Saben que Dios los está llamando a algo más, pero ya por un tiempo han estado orando al respecto, meditando al respecto, buscando el rostro de Dios. Señor, ¿hacia dónde me estás enviando? ¿Qué es lo que quieres hacer con mi vida? Están en un proceso de transición, transformación. Pero los cristianos mariposa, dice él, emergen de este tiempo de reflexión espiritual para ver el mundo desde la perspectiva de Dios. Entienden y priorizan los propósitos de Dios en la vida personal y ministerial. Así es que a la luz, hermanos, de esta ilustración y de todo lo que hemos hablado en esta noche, la pregunta con la que yo los dejo en esta noche es la siguiente: ¿qué clase de cristiano eres dentro de la misión de Dios? ¿Un cristiano oruga que solamente está consumiendo, que solamente está enfocado en sí mismo, sin pensar en cómo no solamente yo puedo consumir, sino contribuir? ¿Eres un cristiano pupa? ¿Por algún tiempo sabes que Dios ha estado queriendo darte convicción acerca de el siguiente paso que tiene para ti en tu vida como discípulo de Cristo? Pero en esta noche, si fueras sincero, ¿estarías dispuesto a confesar que el tiempo ha sido demasiado largo? Hace tiempo que debía haber escuchado lo que de otra manera Dios ha hecho tan evidente, pero yo no he querido atender. ¿O eres un cristiano mariposa? Uno que está listo, no solamente para consumir, sino para contribuir. Uno que, al igual que Abraham, cuando es llamado, dice la palabra de Dios, y se fue. Uno que, al igual que Isaías, cuando se le pregunta ¿quién irá?, dice: heme aquí, envíame a mí. Uno como Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, que al momento de que Jesús los llama, enseguida, dice la palabra de Dios, dejan la barca, abandonan las redes y siguen a Cristo. Mi pregunta para ti en esta noche es: dentro de esta misión de Dios, en la que, recuerda, no por tus méritos ni los míos, sino por la gracia del que llama, Él te ha invitado a participar. Dentro de esa misión,
¿Dónde te ubicas tú? ¿Y cuál es el siguiente paso que Dios te está llamando a dar? Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios de misericordia. Que no solamente, aun cuando éramos pecadores, al Cristo morir en la cruz, nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha reconciliado consigo, nos ha adoptado como hijos suyos, sino que además, en tu gracia abundante, en tu misericordia infinita, has tenido a bien, te ha placido, Señor, incluirnos en tu misión de redención. Gracias, Señor. Que jamás tomemos esta gran bendición que tú nos das a la ligera, sino que siempre lo contemos como algo de lo cual debemos no solamente vivir agradecidos, sino que podamos medir el peso de la gran responsabilidad que nos ha sido dada. Gracias por Miami City Church. Gracias por el liderazgo de Darwin. Gracias, Señor, por su esposa Elianet. Gracias por la iglesia Getsemaní que los está enviando. Gracias por lo que estás haciendo en este lugar. Que tu nombre sea glorificado para el avance de tu reino, la salvación de las almas y el renombre de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.